Segundo tiempo del programa, aprovecho este corte para dar las gracias a Cadena A por la amistad, por permitir este espacio de diálogo tan libre, tan democrático. Este es el resultado de la amistad, Cadena A y periódico La Razón. Y este va a ser el resultado del análisis de gabinete junto a Ludwig Valverde. Reitero, usted es presidente del Colegio de Politólogos La Paz. Y Claudio Rosell, usted es, de formación en comunicación, periodismo, actualmente profesor en la Universidad Católica Boliviana. Gracias a ambos nuevamente. Y ahora sí nos vamos a los nuevos ministros, aunque no son nuevas caras en la medida en que ya los hemos visto en otras funciones, son jugadores goleadores también, en algunos casos malos arqueros, ustedes me dirán, del movimiento al socialismo. Comencemos con Nélida Cifuentes Cueto, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Mujer, joven, de pollera cochabambina. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que al igual que algunos ministros del nuevo gabinete, el presidente Morales, a Nélida Cifuentes le toca ahora poner en práctica toda una serie de demandas y reivindicaciones que las ha planteado en el ámbito rural. Yo creo que ahora en función de gobierno tiene que seguramente desarrollar con mayor énfasis aquello que el exministro Eugenio Rojas no pudo desarrollar. Por ejemplo, hay una agenda importante sobre economía comunitaria que tiene que trabajar, ya sea este gobierno o el próximo también, independientemente de quién fuera. Y eso tiene un raigambre rural muy importante, ¿no? Yo creo que ese énfasis debe estar eslabonado a todo el movimiento económico productivo de los otros tipos de economía que tenemos identificados en el país. Yo creo que la importancia a las pequeñas microempresas, a la economía desde las mujeres, debería ser, además de la economía rural, comunitaria, digamos, que forma parte del sistema de planificación boliviana y está constitucionalizado, debería ser parte de su agenda y de su tarea, ¿no? Esperemos que efectivamente tenga la habilidad para generar los procesos también de concertación con el empresariado privado y generar mayor aproximación a la compra de productos fabricados desde la economía estatal, ¿no? Me parece que eso también es una falla de la anterior gestión y que ella tiene como desafío empezar a responder o generar algunas señales más positivas y más sostenibles. Como usted dice, ese es el desafío. Ese es el desafío. Y como yo digo, y la parte política, en el contexto político, me da la sensación que aquí hay una ficha proveniente de los movimientos sociales, ¿no? Es una de las cartas fuertes en el MAS. Eso significa que tiene apoyo, pero no necesariamente que tiene el músculo político. En todo caso, el primer rasgo en el que coinciden los tres nuevos ministros es que vienen de la Asamblea Legislativa, por mucho que Canelas haya estado un tiempo de viceministro en planificación. Entonces, primer dato, vienen de la Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que deben tener sus propias bases, y ciertamente Nélida Cifuentes, como bien ha señalado Ludwig, viene pues de un sector que seguramente tiene muchísimas expectativas en ella, ¿no? Y en la medida en que hay muchas expectativas en ella, en la medida en que como asambleísta legislativa ella ha demostrado, además de todo, ser una militante muy disciplinada y dispuesta a llegar a muchos extremos en función de defender las posiciones del proceso de cambio. Eso le debe gustar a Evo Morales, ¿no? Seguro que sí. Tiene fuerza, debe tener mucho apoyo. Habrá que ver entonces si tiene claridad en la agenda que le espera por delante, porque Ludwig ya la ha señalado. Es más fácil ver la agenda desde el punto de vista de desarrollo productivo, de planificación del desarrollo, o desde desarrollo rural y tierras. Entonces, a veces pareciera que se disuelve la importancia relativa del Ministerio
de desarrollo productivo, entonces habrá que esperar a que Nélida Cifuentes esté a la altura de los retos, porque es cierto que gran parte de la promesa que se le hizo al país, ya no en los últimos años, sino desde el 2006, está contenida en esta cartera. Entonces, de veras que hay que esperar a que ella dé la talla para lo que se espera, y si no, por lo menos no salga como ha salido una de sus antecesoras, ¿no? Que en circunstancias muy tristes, digamos. Vamos con otra mujer, Gabriela Montaño, con una huella muy fuerte en la Asamblea Legislativa, con un recorrido también largo y bien premiado dentro del movimiento al socialismo. Forma parte de los actores políticos más vinculados a este círculo íntimo, a Evo Morales y Álvaro García Linera. Y en un momento, como usted bien ha señalado, de grandes desafíos para el sector salud, también delicado, porque se han visto tensiones entre el sector médico. Acuérdese, el yo apoyo a mi médico ha sido también una de las banderas, más allá de los médicos, políticas también, donde se ha concentrado la oposición. En algún momento el apoyar al médico ha significado también estar en contra de Evo Morales y sus propuestas y sus circuitos y su entorno. Entonces no es menor el desafío de lograr, le hago caso a usted, me ha convencido sobre la construcción de los consensos, de los acuerdos en salud. Vaya que hace falta, vaya que necesitamos avanzar, vaya que es un país que necesita que todos sus ciudadanos tengamos acceso a la salud, a una salud de calidad para todos, que funcione, que hasta aquí no está funcionando bien, lo sabemos. Y Gabriela Montaño es una mujer disciplinada, en algunos momentos diría dura también, como ella dijo, ¿no? Yo no estoy para chistes, no estoy para payasadas, y vaya que no está para chistes, ¿no? La hemos visto muy enojada en algunos momentos, muy recta. Me parece que es una ficha cuyo carácter puede servirle muchísimo o le puede jugar en contra, ¿no? Muy disciplinada políticamente, pero a ratos ha sido como Juan Ramón Quintana también, ¿no? Un blanco de sectores de la oposición, y los médicos en muchos momentos se han convertido en sectores de la oposición. Bien, como lo ha señalado Claudio, me parece importante valorar particularmente en Gabriela Montaño esta trayectoria en el ámbito legislativo, ¿no? Que le da como cintura política para bregar con distintas tensiones y a un sector tan difícil como es el médico. No es un sector fácil para nada, médico y paramédico, el tema salud es sumamente duro. ¿Por qué dice? ¿Por qué lo dice? Porque me parece que tanto en realidad los médicos o paramédicos o las enfermeras, etcétera, tienen mucha certeza y mucho compromiso respecto de su rol con el bienestar del ser humano. Entonces, en ese sentido, orientan toda su expectativa, toda su misión de vida. Entonces, y cuando hacen bloqueos y nos dejan sin operaciones, no sé si hay mucho compromiso, ¿no? No, efectivamente, pero ahí hay, digamos, otros escenarios que no se los ha manejado adecuadamente. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no solamente está su compromiso con la profesión y con su juramento, con su misión, sino que ha habido también un ingrediente político acá, ¿no? No, indudablemente. O sea, yo creo que en todo lo que hacen los seres humanos está presente el ingrediente político, ¿no? Y en este caso, dado que se está hablando de un tema tan importante para ese país y tan sensible como es el tema salud, yo creo que la misión de la doctora Montaño no va a ser no tiene de ninguna forma que ser una misión de confrontación ni de jugada que anule al adversario. Así tiene todas las de perder, y la confianza que me parece políticamente le está dando el gobierno ahora es que ella tenga la habilidad de
manejar el conflicto y de generar otros escenarios, ya sea de acuerdo, de flexibilización, de concordancia con el sector salud, que es un sector que tiene muy claro también cuál es su perspectiva respecto a la salud en este país, ¿no? Hay que escuchar al presidente del Colegio Profesional de La Paz o de Bolivia, etcétera, los representantes de salud, y uno se da perfecta cuenta de que tampoco son profesionales que no tienen ningún, digamos, estudio sobre el tema estructural de salud, ¿no? Que están diciendo cosas de manera improvisada. Creo que están diciendo cosas también con mucho conocimiento de causa y con un conocimiento real de la situación actual y del destino de su profesión. Y en ese sentido me parece que es un sector que está muy seguro de lo que quiere también para este país. Entonces, la habilidad que tenga una persona en el cargo de la ministra Montaño para transformar el conflicto, porque se necesita alguien que no solo gestione el conflicto, sino que lo transforme, si queremos, positivamente para el gobierno, digamos. Necesita flexibilizar posiciones. ¿Tendrá esa habilidad, Montaño? Yo creo que tiene esa habilidad y tiene ese desafío, al igual que Quintana. O sea, no puede, este gobierno, si quiere darle mucha mayor razón a la oposición, va a generar el enfrentamiento y va a acelerar el tensionamiento de este país. Sería absolutamente ingenuo pensar que es un proyecto como el de Evo Morales, que quiere ir más allá del 2025, ¿no? O opta por una posición de radicalidad, de tensionamiento y de aceleración de la confrontación, vaya inmediatamente a acelerar el choque de posiciones. Yo creo que más bien van a invertir una importante cantidad de tiempo en generar estos escenarios que no los ha generado anteriormente el gobierno, que son de flexibilización, de concertación, porque son necesarios para el país y para su proyecto político. Claudio, ¿qué pronostica para Gabriela Montaño? Bueno, creo que es evidente que tiene el gran desafío de, no sé si es la palabra correcta, desactivar la conflictividad desde el punto de vista del gremio de los médicos. Es evidente que a partir del último trimestre de 2017, los médicos se han convertido no solamente en un factor de presión en la pugna política, sino sobre todo en un factor eficaz, ¿no? Lograron ponerle un alto a la ley claro, el gobierno tuvo que retroceder del Código Penal, y eso fue un triunfo evidente político para la oposición, pero sobre todo para el sector médico, que finalmente se convirtió en una suerte de ariete de la oposición, porque son los que logran resultados. Porque de ahí son que los usted le dice duro también, ¿verdad? O sea, montados en ese triunfo político. Claro, ¿no? Y hacen política y salen a las calles más con un afán de decir, no, yo no sé si realmente tienen suficiente claridad respecto del modo en que debiera administrarse el Seguro Universal de Salud. Lo que sí tenemos certeza es que a los médicos, mejor que a nadie, les consta que hay un montón de factores estructurales, ¿sí?, que deberían resolverse, si no antes de lanzar el Seguro Universal de Salud, porque eso significaría condenarnos a otros 180 años de espera, sí escuchar cuáles son las voces. Yo personalmente no he visto que los médicos hayan hecho grandes esfuerzos por mostrar argumentos técnicos. Se han concentrado en un juego de consignas que sí son razonables, ¿no? Es decir, no hay suficientes ítems, los hospitales no abastecen, no hay suficientes profesionales, no hay suficientes insumos, y es cierto, cualquiera que haya ido a un hospital público sabe que la pobreza es grave. Autoridades de Naciones Unidas en salud nos dicen que tenemos un buen presupuesto. Han dicho que el presupuesto es razonable, que no es lo mismo que un buen presupuesto, pero sí, yo sobre esa base digo, o sea, no hace falta seguir esperando como quisieran algunos dirigentes del gremio médico que no se lance el Seguro Universal de Salud mientras no se resuelvan estos temas. El representante de la Organización Panamericana de la Salud dice los recursos son suficientes. Entonces volvemos a lo que... en una entrevista también dijo que razonables, perdón. En una entrevista en La Razón dijo que no solamente son razonables, sino que además hay que tener cuidado, que tampoco es meter montón de plata a salud, que no es así. Y ya que estoy con la palabra, voy a decir también que una cosa es el discurso
político, sectorial, pero político también de esa dirigencia, y otro también es el sentir de ese médico, que debe haber muchos, que sí tienen estos principios, a quienes sí les duele parar, no operar, no atender, y que dicen, bueno, a ver, estoy en estas condiciones, quisiera atender en otras condiciones para poder operar aquí y aquí y aquí. Es muy complejo, ¿no? Bueno, volvemos a la idea de que Gabriela Montaño tiene la misión pues de construir en efecto puentes y encontrar diálogo, y seguramente no está para chistes y definitivamente tampoco va a estar para pelearse, porque pelearse con el gremio de los médicos aquí y ahora es solamente postergar o ampliar la pugna sin lograr resultados. Y se me ocurre que, como ya se ha dicho desde el inicio de este programa, uno de los objetivos meridianamente claros que tiene el gobierno, sobre todo en el año 2019, es mostrar resultados. Y ciertamente el Seguro Universal de Salud es una de sus apuestas más grandes, si no la más grande en temas sociales. Entonces, ahí está la responsabilidad de Gabriela Montaño. Lo que Gabriela Montaño ha mostrado en esta más de una década que está cerca de los gobernantes, que ha sido una de ellos, es que tiene el músculo político, tiene la habilidad, tiene la inteligencia, ¿no? O sea, es irónico que el vicepresidente haya olvidado señalar cuando posesionó a la nueva presidenta del Senado, que la verdadera primera mujer senadora, o primera mujer presidenta del Senado ha sido Gabriela Montaño, y que tuvo el privilegio de ocupar la presidencia durante unos días. Bueno, estuvo en senadores Ana María Romero, ¿no? También. Quevedo también, ¿no? Y se olvidó de Quevedo, pero bueno, eso es más esperable el que se olvide de Gabriela Montaño, ¿no? Era un olvido más esperable. Pero sí, Gabriela Montaño, volviendo a ella, sí debiera satisfacer una expectativa que ella misma se ha encargado de crear en la gente a través de su participación en el espacio público, ¿no? Bueno, agárrense porque Salvatierra parece que también tiene su peso, su carrera, su juventud, su fuerza política, y cualquier momento será presidenta en cuanto viajen los dos primeros, presidente y vicepresidente, y hablaremos de ella. Ahora sí, Ludwig, vamos a la parte, sí, hemos hablado, digamos, del enfoque más político. Quisiera añadir el mediático. Es un ministerio clave, está Manuel Canelas, otro Canelas en comunicación, eso nos hizo recordar a Iván Canelas, que fue segundo después... El primer ministro. No, antes de él estuvo el primer ministro cochabambino de comunicación, Contreras. Claro, pero Alex Contreras era el portavoz. En realidad, el Ministerio de Comunicación se creó el año 2011 y el primer ministro fue Iván Canelas. Antes era la Dirección Nacional de Comunicación. Muy bien, digamos en el sector comunicación, con la precisión que bien hace Claudio. Bueno, vamos al ministro de Comunicación, Manuel Canelas, también por su paso en el legislativo, ex viceministro, joven, bien formado. ¿Qué dice usted? Yo creo que tiene, leyendo la trayectoria de Canelas, ha desarrollado generalmente una posición moderada dentro del MAS, ¿no? Y hacia afuera, incluso hacia dentro del MAS. Seguramente va a continuar con este tipo de actitud y de mirada hacia la realidad. Pero yo me animaría a decir que Canelas, que además es politólogo, tiene el enorme desafío de generar un verdadero proceso de comunicación del gobierno con la sociedad. Hasta ahora, ¿qué se da? ¿Cómo se da este proceso de relación? Como una imposición de información del gobierno hacia la sociedad, ¿no? Pero no como un proceso de comunicación, es decir, de ida y vuelta, ¿no? Entonces ahora está con esa tarea importante de generar comunicación política efectiva con la sociedad civil en su conjunto, que recoja efectivamente y que mida y que establezca la pulsión de la opinión pública permanentemente y de adecuadas respuestas a aquello. Yo creo que este proceso de comunicación, que hace mucha falta al gobierno, estará en manos ahora de esta persona, y esperemos que su actitud, que es moderada respecto a distintos temas, pueda contribuir en aquello.
Siento que con Canelas, Evo Morales se llevó bien, había una química. Hubo otro periodo de conocerse, me imagino, con nuestra colega Amanda Dávila, posteriormente nuestra colega también Marianela Paco de Chuquisaca, y después Gisela, 3 mujeres, ¿no? Hicimos Canelas y estas 3 colegas mujeres. Creo que siento que había más complicidad, más cercanía, hasta personal, me imagino, porque estuvo en la campaña, muy ligado el ministro Iván Canelas a Evo Morales, y siento que con estas ministras, Morales como dijo, bueno, a ver, nos conoceremos, y acá no sé cómo se va a dar esta continuación, pero es una lectura que tengo de un ministerio clave. Las 3 ministras, sí, las 3 mujeres fueron terriblemente duras, también con la opinión y con los medios de comunicación. No fue una relación menos armoniosa. Que Canelas para usted. Yo creo que Canelas tiene esa el primer, hablo de Canelas, de Iván Canelas. Sí, menos que Canelas. O sea, él era más bonito, más... Sí, claro, más suave. Claro, mucho más suave. Tenía mucho más tacto político. Yo creo que las 3 ministras eran ministras muy de confrontación antes de generación de alternativas de consenso o cualquier otra postura flexible que tiene que desarrollar un gobierno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo, Claudio? En general sí, o sea, a mí me consta que Amanda Dávila en muchos casos primero pensaba desde la perspectiva de los periodistas y del oficio de los periodistas, pero luego tenía que hacer política. Y en efecto tuvo un estilo muy exitoso, si vale la expresión, para lidiar con los medios de comunicación, pero la pugna siempre ha sido muy dura. ¿Cómo le irá a Canelas? A Canelas segundo, a Canelas segundo, Manuel Canelas. Manuel Canelas, a diferencia de sus 4 antecesores, no proviene de los medios ni del periodismo. Sus 4 antecesores han sido periodistas. Así es. Entonces, él tiene una mirada, estoy seguro, que va a ser diferente de la relación que hay entre el gobierno o entre el poder y los medios de comunicación. Y como bien ha dicho Ludwig, es un hombre que sabe mostrarse moderado, que va a ser muy bueno, porque finalmente el ámbito de la comunicación es eminentemente simbólico. Ahora, lo complicado de ser ministro de... Exacto. Y otra cosa es la misión o el deber y la mirada. En todo caso, sí hay algo que sí se ha notado desde siempre, es que es muy difícil gestionar la comunicación desde este ámbito institucional, porque las verdaderas decisiones se toman en el despacho del presidente. Entonces puede que un técnico o un profesional en comunicación tenga una idea de lo que funcionaría mejor, pero está por encima de él la decisión de quien sabe o quien cree saber qué es lo mejor en términos estrictamente políticos. Entonces habrá que esperar que Manuel Canelas, que viene de la academia, que tiene una formación muy sólida en política, sepa finalmente combinar lo que es el arrastre, la fuerza política con lo que necesita la gestión de la comunicación para obtener beneficios más allá del solo sometimiento o la sola pugna de opiniones. En la medida en que no se logran construir consensos mínimos a través de la comunicación, los consensos los estamos tratando de construir de otro modo y está visto que no siempre funciona, y está visto que los medios de comunicación pueden ponerse hipercríticos hasta el extremo de volverse banales. Quisiera nombrar alguno de ellos, pero me quedo ahí. Y que estamos en un nuevo escenario de la comunicación social, que es el que han abierto las redes sociales, o como quieran llamárseles, en el que hay que trabajar con muchísima más inteligencia, porque de nada sirve inundar las redes sociales con mensajes banales como los memes que están tan de moda y que aparentemente funcionan. Entonces, es de verdad muy grande la tarea que tiene el ministro de Comunicación y no siempre puede desempeñarla.
Hablo el especialista sobre comunicación. No les pregunto de los que quedaron porque en un anterior programa junto a Sandra Aliaga y junto a Marcelo Silva hablamos de los que están, ministro de Educación hace mucho tiempo, Roberto Aguilar, Mariana Prado con su juventud, su talla política, profesional, hemos hablado de Pari que acaba de ingresar, en fin, no les pregunto, además porque no me queda mucho tiempo, simplemente les diré. Hemos visto el del violín, el del bajo, el del piano, el de la... Ya, ¿cómo suena la orquesta? ¿Cómo sonará? Yo estimo que va a sonar bien. Precisamente porque si uno ve los nombres, los perfiles, es gente que ya ha estado cerca del presidente. Entonces, si el presidente es el director de la orquesta, lo más probable es que sea gente que atienda al director. Y ojalá el director dirija bien. ¿Qué dice usted? Sí, coincido con Claudio, pero yo creo que no es un bien a secas. Yo creo que es un bien con desafíos enormes, en un año no solo electoral, sino en un año que tiene que proyectar los resultados de un proceso de transformación. Si no están a la altura de demostrar cuán sólido se ha producido estos años en el Estado, seguramente esta orquesta va a empezar a desarmonizar, va a empezar a desordenar la melodía. Esperemos, para bien del país, que efectivamente todo suene bien y que más bien establezcamos verdaderos escenarios de acuerdo con la sociedad civil en su conjunto en distintos temas, salud, justicia, etcétera. Son escenarios que no solamente deberían mirarse a partir de un tema electoral, ¿no? Exacto. Sino como exactamente, país. y que sea una orquesta que nos suene en gestión, porque la campaña ya es problema del MAS y de las oposiciones. Nuestro tema es la gestión, nuestro bienestar en todos los sentidos. Gracias, Ludwig Valverde, gracias Claudio Rosell por haberme ayudado a comprender mejor este panorama, este nuevo gabinete en su contexto más político, mediático. Así están las cosas y nosotros volveremos con más diálogos sobre política, economía, sobre el panorama internacional. Gracias por su atención, que usted tenga un lindo fin de semana, no se separe de Cadena A y cómprese su ejemplar de La Razón.